Buenos días a todos, ¿cómo están? En este video vamos a explicar un poco cuáles son los pasos necesarios para hacer una simulación eh, con las herramientas de sinopsis en el servidor de la escuela, ¿verdad? Particularmente lo que es BCS y Verdi. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a ocupar es acceder al servidor. Si están fuera del TEC, van a tener que conectarse a través de un web browser. En este caso, bueno, yo estoy usando Google Chrome, pero pueden usar lo que quieran. Basta con poner aquí en el buscador VMware ETech. Y esta opción de acá es la pestaña para acceder al servidor. Aquí, bueno, tienen que introducir sus credenciales. Eso lo tienen que tener activo con Ronald. Entonces, si no lo tienen activo, pues deberían enviarle un correo a él con copia a algún profesor, preferiblemente como para saber a quién corresponde el asistente que está trabajando en ello, o a los estudiantes. Entonces, una vez que ya hayan accedido al servidor, de aquí vamos a ocupar dos cosas. Primero es tener acceso a PuTTY, ¿verdad? Y segundo es tener acceso al RealBNC Viewer. Esta parte es nada más que todo para abrir un túnel y conectarse de manera remota a un escritorio virtual en el servidor. PuTTY lo usaríamos para abrir ese túnel y el VNC Viewer lo usaríamos para visualizar el túnel, ¿verdad? Ya con interfaz gráfica. Si tienen un túnel ya abierto, pueden brincarse esta parte, pero voy a hacer yo todo el proceso para cuestiones de que quede grabado en video. Entonces, vamos a PuTTY. Una vez que estamos acá, vamos a introducir la IP en donde está conectado el servidor. Sería 172.21.8.7. Este es el servidor de Red Hat 003. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el que estamos representando aquí en este video, pero hay otro más, ¿verdad? Entonces, si ocupasen conectarse a otro servidor, ponen la IP correspondiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, una vez que ya le damos OK, nos va a pedir los credenciales. Este credencial es diferente al del VMware, ¿verdad? Entonces, para poder acceder acá, tienen que tener una cuenta de usuario. Generalmente los que manejamos capacidades de administrador para crear usuarios somos yo, Roberto, Ronnie, me parece que Pablo Mendoza, Juan José también, Alfonso, ¿verdad? La mayoría de los profesores entonces contactan a un profesor en particular para poder hacer el acceso al servidor ya directamente. Entonces, en este caso, bueno, mi usuario es el password que se les va a asignar. Una vez que ya están aquí adentro, vamos a utilizar un comando que es este de acá, VNC Server. Cuando nosotros activamos el VNC Server, él nos va a crear un túnel a través de un puerto. Ese puerto viene representado justo aquí. Este número de acá, que es el que está después de los dos puntos, representa el identificador del puerto que nos abrió el VNC Server. Ese va a ser nuestro túnel para visualizar la interfaz gráfica en el servidor. Si uno quisiera revisar cuáles sesiones están abiertas, ¿verdad? Para mi usuario, podemos darle el comando VNC Server -list, ¿verdad? Entonces ahí lista todos los displays que yo tengo abiertos. En este caso tengo el 4 y el 14 abiertos. Si uno quisiera eliminar alguno de estos puertos, basta con ponerle VNC Server -kill y el puerto que queremos eliminar, ¿verdad? Entonces en este caso llámate el 14. Si le doy VNC Server List, no va a aparecer más, ¿verdad? Entonces es una forma de ir eliminando aquellas sesiones innecesarias que pueden quedar abiertas y eventualmente cargar el servidor. Entonces traten de mantener unas pocas sesiones abiertas, las que correspondan o las que consideren necesarias. Bueno, para efectos del video voy a abrir una nueva para que vean cómo es el proceso. Y una vez que ya tengo esto abierto, le voy a dar exit. No ocupo nada más de PuTTY por ahora. Y voy a irme hacia el VNC Viewer. ¿Ok? Una vez que yo estoy acá,
voy a crear una nueva conexión. Esa conexión va a tener la IP y el puerto que me abrió el VNC Server en el paso anterior de PuTTY. Entonces esto va a ser 172.21.8.7. Ok, esa es la misma IP, pero adicionalmente ahora tengo que agregar el puerto, que en este caso es el 14. Eso es un número al azar, entonces le ponen el que les corresponde. De nombre le pueden poner cualquier cosa, ¿verdad? Ok, le dan OK. Un detalle importante, cuando ustedes hacen la apertura del puerto por primera vez, les va a pedir una contraseña, ¿verdad? Entonces esa contraseña ustedes la meten, es personal, y esa contraseña que ustedes introdujeron es la misma que les va a pedir acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo trato de acceder con un doble clic, le voy a dar continuar y aquí me pide una contraseña. Esta contraseña ustedes se la ponen, ¿ok? Para cuando hagan la primera vez la conexión con el VNC Server. Entonces, una vez que introducimos la contraseña, ya tenemos acceso a la interfaz gráfica. Ok, entonces ya aquí estoy conectado al servidor de Red Hat donde yo tengo todos los materiales. Particularmente en este video solo nos vamos a enfocar en lo que es una simulación sencilla con VCS y Verdi para cuando queramos hacer un diseño en System Verilog y queramos simular con las herramientas de Synopsys qué es lo que está pasando. Entonces, lo único que ocupo es una terminal, básicamente, y en la terminal ocupo dirigirme a el directorio donde va a estar mi carpeta de trabajo. Esta, aquí donde yo estoy ubicado ahorita, se llama Home, ¿verdad? El Home es individual para cada uno. Sin embargo, este no va a ser nuestro espacio de trabajo, porque el Home suele tener un espacio compartido entre todos los usuarios, es limitado. Donde nosotros tenemos la mayor cantidad de espacio, que son varios terabytes de espacio, va a ser directamente en el disco duro correspondiente. Entonces, ese se encuentra ubicado en esta dirección, ¿verdad? Si yo me devuelvo al root, le doy cd punto dos veces, aquí ya estoy ubicado en el root, en la raíz. Si yo le doy ls para ver qué es lo que hay, me salen las carpetas del sistema básicas. Y en MNT es donde se encuentran los discos duros externos conectados, ¿ok? Que son estos que están acá. El que vamos a trabajar es el volumen NFS RH003, que es el de Red Hat 3. ¿Ok? Entonces, me meto directamente en el volumen de Red Hat. Y aquí van a aparecer varias carpetas, algunas de algunos cursos con diferentes profesores, otras que son algunas herramientas ya instaladas. En el caso de estudiantes, si están participando en un curso particular, pues probablemente ya tienen las instrucciones de a cuál carpeta ir. Pero si no, entonces es preferible que hagan su propia carpeta aquí en estudiantes. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, varios estudiantes que han hecho proyecto de graduación ya tienen habilitado su espacio. Basta con darle el comando mkdir, ¿verdad? Y el nombre de la carpeta. Voy a ponerle, ya existe un remolino, entonces voy a poner el remolino 2 como para saber. Y listo, ¿verdad? Entonces le doy el S de nuevo y aquí está la carpeta creada. ¿Ok? En este momento no ocupo esa, entonces voy a eliminarla. Eso es suficiente con darle RM de remove, guión RF de recursivo y forzado. Entonces borramos la carpeta Remolino 2. Ok, ya no está. Mi espacio de trabajo, aquí es donde va a estar su espacio de trabajo, pero mi espacio de trabajo lo tengo en profesores, entonces voy a moverme esa carpeta para continuar con el tutorial. Una vez que ya están aquí adentro, para poder levantar una simulación en VCS, ocupamos solamente una cosa, y es básicamente configurar las variables de ambiente a donde está instalada la herramienta para que detecte los comandos. ¿Ok? Eso es todo. Y para ello ya tenemos algunos scripts montados que solo tenemos que correrlos una vez para que me identifique esas variables de ambiente. ¿Ok? Habría que correr esto
este script cada vez que abrimos una nueva terminal. Entonces, si cerramos la terminal y hay que volverla a abrir, las variables de ambiente ya se desconfiguran. Entonces hay que volver a correr el script. Ese script está ubicado acá. Ok, entonces en esta posición, que se llama Synopsys Scripts particularmente. Y aquí hay varias cosas, ¿verdad? En este en realidad que nos interesa es este de acá. Ok, entonces pueden copiar este script a su espacio de trabajo, ¿verdad? Lo pueden hacer con CP, Synopsys Tools, y le dan aquí, yo que sé, path to workspace. Ok, entonces aquí ustedes ponen el path, la ubicación en donde está su carpeta. Ok, una vez que ya lo tienen copiado, para correrlo, lo único que tenemos que hacer es usar el comando source. Okay, entonces source y el script en particular que viene acá, ¿verdad? Y listo, ya con haber corrido ese script, ya deberíamos tener activos los comandos de simulación de Synopsys. Okay, que van a ser dos. VCS, ok. Si yo le doy el autocomplete, él me va a listar todos los comandos que empiezan con VC. Y vean que aquí está VCS. Si yo tratara de abrir una nueva pestaña, bueno, vamos a abrir una nueva, tal vez en New Window. Ajá. Ven que si yo le pongo el comando VC y le doy Tab para autocompletar, él no me lista una gran cantidad de comandos, que aquí sí lo hace, ¿verdad? Entonces vean que aquí, ahí está el comando VCS, aquí no está, y eso es porque en esta terminal yo no tengo el activo, el script que me configura las variables de ambiente, no lo corrí, ¿ok? Entonces está desconfigurado, por eso hay que hacerlo. Entonces vamos a ocupar el comando de VCS, número 1, y el comando de Verdi, que es el visualizador de ondas, ¿ok? VCS va a ser la herramienta para compilar y simular, y Verdi va a ser la herramienta para ver en una interfaz gráfica las ondas, ¿ok? Y el resultado de la simulación. Por aquí tengo un ejemplo que nos podría servir para efectos de este tutorial. Lo pueden utilizar de manera libre, ¿verdad? Entonces va a quedar aquí la información grabada. La ruta que voy a utilizar es esta de acá. Es una versión de un micro RISC-V que hemos venido trabajando. Entonces, si nos metemos aquí, en RISC-V test, FPGA version, nos metemos en verificación tal vez, sí, después test environment, core, SPI, UART. Ok, entonces en esta dirección que estoy poniendo acá, hay un ejemplo que pueden utilizar para construir sus propias simulaciones. Ok, aquí hay un montón de archivos. El que nos interesa particularmente es este, que se llama comandos. Es un archivo de texto. Entonces, si yo lo abro, yo aquí tengo algunos comandos que he utilizado a lo largo del desarrollo de este chip, que pueden utilizarlo de ejemplo para sus propias simulaciones. Entonces, aquí abajito en este archivo, ¿verdad?, vienen los dos comandos que nos interesan, el de VCS y el de Verdi, pero el de Verdi lo vamos a usar después. Aquí este otro comando va a ser necesario para simular. Ahorita explico qué es. Entonces, cuando uno quiere hacer la simulación, es muy sencillo. En realidad lo que tenemos que hacer son dos pasos, ¿verdad? Primero, correr VCS, ¿ok? Que eso lo que va a hacer es compilar el código que yo quiero simular. Para ello, cuando vayamos a copiar la instrucción, es necesario poner algunas opciones. Hay algunas que son opcionales, ¿verdad? Estos de acá me parece que no son necesarios, ¿verdad? Estos, porque son de cobertura. Sin embargo, si lo quieren poner, no va a pasar nada, ¿verdad? Pueden agarrar esto y hacerle nada más las modificaciones. La opción de System Verilog es así, es importante porque estamos diciendo que se corre en System Verilog. Esta también se puede quedar. Esta también se puede quedar. El VCS Flush All, el Warn All, el Timescale, ¿verdad? Esto es importante. Esto generalmente es particular del diseño que están probando. Entonces eso lo pueden modificar de acuerdo a su diseño. Le pueden poner Full 64. De hecho, es necesario Full 64 porque el servidor está en arquitectura 64,
bits, ¿verdad? Entonces, si no, no correría el programa. Entonces esto hay que ponerlo, el "-p" también. Y después aquí vienen algunos directorios donde se ubican herramientas necesarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tuvimos que agregarle acá unos paths donde se encuentra el Verdi, por si queremos hacer una simulación en caliente. Entonces pueden copiarlo y pegarlo, no pasa nada. Esto se mantiene igual, esto se mantiene igual. El Verdi Home es una variable de ambiente que ya se configuró con el script anterior, entonces eso se queda tal cual. Luego aquí sí viene una diferencia, vienen los directorios que yo voy a incluir para decirle dónde están mis diseños. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un diseño relativamente grande que está distribuido a través de varias carpetas, va a ser necesario hacer la inclusión de los directorios donde se encuentran esos archivos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo incluí 2 niveles más atrás, me metí en la carpeta de TechRisk5 y le hice un include a todos los archivos que están en top, ¿verdad? Bueno, la dirección. Entonces, cuando VCS vaya a correr y encuentre un include dentro de alguno de los archivos de System Verilog, él va a buscar en esta carpeta y en todos los que yo haya agregado. Entonces, por ejemplo, va a buscar en la carpeta top, que está acá, va a buscar en la carpeta SPI y va a buscar en la carpeta UART. ¿Ok? Eso tienen que ajustarlo, ¿verdad? Puede ser que tengan que poner la ruta completa en el include del archivo top. Si no, ¿verdad? Si solo quieren poner el nombre del archivo, entonces tienen que incluir estos directorios, ¿verdad? Y eso es particular para su diseño, eso lo tengan en cuenta. Luego la opción de CFlags y DVCS las pueden dejar, no está de más dejarlo ahí. Y luego viene el nombre del top del archivo System Verilog que quieren simular. Generalmente esta es una test bench, ¿verdad? Entonces la test bench va a tener el include al archivo con el diseño, ¿ok? Si no tiene un include para archivo de diseño, entonces ustedes pueden poner aquí el test bench e inmediatamente después poner el nombre del diseño, ¿ok? Y que cada uno de ellos tengan sus propios includes para cargar el resto del diseño, ¿ok? Esta última opción es opcional, ¿verdad? La pueden poner si quisieran simular inmediatamente con Verdi, pero la pueden quitar también. Yo generalmente la quito porque dejo que simule y después reviso cuál es el resultado de la simulación, pero si lo ponen, lo que va a hacer es levantar la interfaz gráfica de una vez. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. Cuando uno agarra este comando y lo corre, digamos, voy a hacer la prueba, pero digamos, si yo agarro este comando y lo corro en la consola, voy a dejar abierto aquí un segundo el script. Ajá. Entonces, cuando yo... Ups, me perdí la línea. Entonces va de nuevo. Okay, ya le doy copy. Le doy paste. ¿Verdad? Aquí está el archivo completo. De hecho, vamos a ver. Aquí tal vez se le hicieron algunas modificaciones. Sí, creo que algún muchacho probablemente hizo algún ajuste en el código. Lo que voy a hacer es nada más revertirlo, porque no me interesa ese, me interesa correr este de acá, ¿verdad? Porque se puede tener errores. Entonces, vamos a eliminar esto. Ok, listo, ahí está el nombre del archivo que es el que a mí me interesa, y lo voy a correr. Entonces él va a empezar a compilar. Cualquier error que haya en el diseño, pues tocará arreglarlo porque ya es un error de sintaxis o de algún problema de la inclusión o alguna cosa así. Ahí va a tirar los warnings y los errores, entonces uno los va a ir limpiando de acuerdo a los errores que vayan apareciendo. Pero si no tiene errores, entonces debería terminar de compilar y aparece justo como hasta ahorita, ¿verdad? De hecho no tiró ningún error, entonces ya la compilación fue exitosa. Aparecen aquí algunos warnings. Podrían ser peligrosos o no, dependiendo del diseño. Hay unos que no tienen relevancia, entonces los pueden ignorar. Pero bueno, ahí ya corrí la compilación. Una vez que me compila, él va a crear un archivo ejecutable que es el que tiene ya la simulación como tal.
Entonces, ese archivo ejecutable se llama simv. Vamos a ver si lo podemos ver por acá. Aquí está, este. Este archivo no se genera si la compilación falla. ¿Ok? Entonces, como mi compilación fue exitosa, no tuvo errores y solo tiene do warnings, entonces él me genera el simv. ¿Ok? Al mismo tiempo, también se genera este simv.dir y este simv.vdb, que podrían ser importantes eventualmente, pero de momento no nos interesa. El que nos interesa es este. Entonces, cuando yo corro este ejecutable, él va a simular el proceso que yo acabo de compilar, ¿verdad? Entonces, sí, voy a volver a abrir el archivo de comandos para que analicemos un poco la instrucción necesaria para correr la simulación. ¿Ok? Entonces, aquí en Verdi Test, vean que yo tengo un comando, de hecho son varios ejemplos de cómo se simula. ¿Ok? Este es un poquito más fácil que el de compilación. En realidad no es necesaria tantas cosas. Aquí lo que se ocupa es básicamente esto, ¿verdad? El punto slash es para correr un archivo ejecutable. Entonces esto lo ponemos. Esto de acá no hace falta, ¿verdad? Porque eso es para hacer cobertura en una simulación de verificación funcional, pero si es una simulación sencilla podemos eliminarlo, aunque se puede quedar ahí, no pasa nada. ¿Ok? Después viene un CMName, que es como para ponerle un nombre a las carpetas que él va generando con algunos resultados. Lo pueden poner, lo pueden quitar, eso no es problema. Y esto de acá, esto es particular de la simulación mía, ¿verdad? En realidad yo lo que hice fue crear dentro del código un espacio para ponerle un nombre al test desde la línea de comandos. Entonces esto no es de la compilación como tal ni de la simulación, sino es algo opcional de este proyecto mío que estoy simulando. Entonces eso lo pueden eliminar, lo pueden omitir. Si no levanta la simulación, podríamos poner aquí el -verdi, pero creo que sí lo levanta. Entonces si yo agarro esta línea como está, ¿verdad? Y yo lo trato de simular. De hecho, si le doy /simv debería simular también sin ningún problema. Pero si yo lo copio acá, no me copió el que es. Vamos a copiarlo de nuevo. Ahí está. Ok. Entonces, llegado a ese punto, él va a empezar a simular, ¿verdad? Vean que ahora levantó la simulación. Él va a empezar a recolectar alguna información dependiendo de lo que haga la simulación y demás. Esto podría durar un rato. Vamos a ver. Ok. Esta simulación es un poquito larga, entonces voy a dejarla correr y cualquier cosa en un rato la elimino, porque si no ahí él va a quedar simulando infinitamente. Entonces voy a matarla en este caso porque es una simulación larga, no me interesa. Ok. Entonces algo así va a salir cuando termine la simulación, ¿verdad? VCS Simulation Report, el tiempo que duró, etcétera, etcétera. Okay. Básicamente ahí ya terminó la simulación. Cuando ustedes vayan a simular, si yo quisiera visualizar la simulación, yo ocupo un tipo de dato para la base de datos que tiene las ondas, lo que yo voy a abrir con Verdi. El último paso entonces de este video es básicamente abrir Verdi y ver cómo se ve la simulación que yo corrí, ¿verdad? Entonces si yo le doy Verdi, así tal cual, él me va a abrir la interfaz gráfica del visor. Y dentro de la interfaz gráfica lo que vamos a hacer es escoger esa base de datos para abrirla. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí un warning, esto le damos OK, eso no importa. De aquí lo que nos interesa es básicamente abrir el waveform. ¿Ok? Entonces, vean que aquí están los tipos de datos que me interesan. El que más se utiliza realmente es este, ¿verdad? El punto FSDB. Y cuando ustedes terminan la simulación, él va a generar un FSDB si ustedes así se lo indicaron en la test bench, ¿verdad? Entonces ahorita les pongo un segundo el código que yo tengo para que vean qué es lo que tienen que hacer.
Pero bueno, entonces voy a abrir alguna de estas simulaciones que ya corrí, ¿verdad? Que yo tengo en algún lado. Digamos que esta de acá. Ok, entonces le doy load. Él lo que va a hacer es cargar aquí todo el diseño, todos no los variables, sino los módulos que conforman el diseño. Ok, entonces yo voy a ir a buscar el nombre de la test bench, que en mi caso se llama topcore-tv. Y aquí mismo yo voy a tener el unit under test, ¿verdad? Que es el diseño, ese es el nombre, el nombre de la instancia del diseño que yo simulé, ¿verdad? Entonces cuando estás en la test bench, una de las cosas que uno hace es hacer la instancia del módulo que uno quiere probar, ¿verdad? Y le pone un nombre. Entonces, en este caso se llama UT, ¿ok? A este módulo, que es el que me interesa ver, yo voy a darle clic derecho y le doy Add to Waveform, ¿verdad? Entonces puedo agregar un nuevo waveform o agregarlo al número 2. Voy a agregar lo que ya existe, ¿ok? Y vean que aquí ya cambió un poquito la interfaz. Puedo hacer esto un poquito más grande y aquí ya entonces puedo analizar mi simulación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean que aquí ya yo tengo algunas señales que está pasando y puedo entonces analizar si estas señales tienen sentido o no de una forma visual, ¿ok? Todo lo que ustedes pongan en mensajes de texto debería aparecer en la consola cuando ustedes corren una simulación, ¿ves? Vean acá, entonces por ejemplo yo estaba corriendo una simulación y todo esto son prints que yo puse dentro de la test bench como para saber qué estaba pasando también, ¿verdad? Entonces eso es una forma válida. Esto mismo aparecería en la consola de Verdi si uno quisiera ver en caliente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por aquí hay una consola, bueno, aquí no está abierto ahorita. Vamos a ver dónde está. Creo que es en el otro modo, en donde aparece. En fin, es la misma que está acá. Tal vez ahora pueda correr una simulación en caliente como para ver qué es lo que sucede. Pero vean acá entonces que logré simular en dos etapas. Primero VCS, luego el archivo de ejecutable que se llama simv, los corrí back to back. Y después abrí Verdi para abrir la base de datos que tiene las ondas que a mí me interesan. Ok, entonces voy a cerrar esto. Lo que voy a abrir ahora es el archivo para que vean cómo se genera esa base de datos que se ve en Verdi. Entonces, si yo abro, voy a abrir un segundo con Gedit, este que está aquí, copy, paste. Ok, entonces aquí arribita en este archivo lo pueden utilizar de referencia también. Está la forma en que se genera ese punto .fcdb, ¿verdad? En realidad ustedes ocupan dos comandos, son estos dos. Y vean que yo lo hago en el initial begin, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago la test bench, esto es una test bench básica, clásica. Defino algunas variables, hago la instancia del módulo que yo quiero probar. Y después pongo un initial begin. En ese initial begin tengo que ponerle estas dos líneas, ¿verdad? Vean que uno se llama fsdb dumpfile, que es el nombre del archivo que le voy a poner, ¿verdad? Entonces yo le puse aquí el path en donde quiero que esté. Le puse un nombre, ustedes esto puede ser un string, le pueden poner ahí el nombre que quieran. Y la extensión, ¿verdad? .fsdb. Y esta otra también es necesaria. Ok, eso es nada más como para decirle cuántos niveles de jerarquía quieren que visualice, ¿verdad? Entonces uno le dice visualice todo lo que está en top core y el 0 significa todo, ¿verdad? Todo lo que está ahí. Entonces así yo puedo empezar a ver con detalle qué es lo que hay dentro de cada uno de los módulos. Entonces esto es importante, ¿ok? Estas dos las ocupan para que la simulación le genere el FSDB, ¿ok? Vamos a ver un segundito acá para ver si corremos una simulación en caliente, ¿verdad? Que es básicamente cuando ya queremos que corra completamente. Ok, entonces, para correr una simulación en tiempo real, por decirlo así, inmediatamente con interfaz gráfica, uno lo que utiliza es el comando o la opción de GUI a la hora de correr VCS, ¿verdad?
Ups, este no es. Se llama comandos. Entonces, vean acá, este es el comando de VCS que nosotros corrimos hace un rato. Entonces, si yo quisiera correrlo y ver resultados con Verdi inmediatamente, yo nada más le agrego esta opción acá, ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar a visualizar un poco cómo se ve la simulación antes de. Ok, entonces ahí ya termino de compilar. Ok, y vean que abrió la interfaz gráfica de inmediato. Ok, eso es una diferencia que hay con el primer paso que hicimos. Entonces, a la hora de correr VCS con la opción de GUI, ¿verdad? O GUI, significa que le estoy diciendo a la simulación, quiero que ahora me corra esta simulación con interfaz gráfica. Entonces, en este punto no ha empezado a correr la simulación. ¿Ok? Lo único que hizo fue levantar Verdi con todos los archivos cargados. Vean que ahora ya está cargado toda la información, cosa que antes eso no pasaba. Entonces, si yo me voy al top core, aquí va a estar la estructura. Y si yo quisiera simular, digamos, voy a agregar nuevamente esto a un nuevo waveform, ¿verdad? Tengo aquí mis señales. Como todavía no ha simulado, esto no tiene nada de información. Está ahí al aire. ¿Ok? Y basta con darle aquí Run, ¿verdad? Entonces él va a empezar a correr la simulación y eventualmente va a terminar. Ahora sí sale la pestaña de console para que uno pueda fijarse en qué es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él aquí terminó de escribir algunas cosas. Son los mismos que tiraban en la consola anterior y ya terminó la simulación. ¿Ok? Entonces, como ya terminó la simulación, yo puedo entonces regresar al waveform y ahora sí me salen las señales, ¿verdad? Si no quieren esperar a que termine la simulación, le pueden poner pausa y ya deberían salirle algunas de las señales en el momento en el que hasta el momento en el que le hayan dado pausa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo mis señales para esta simulación y yo puedo analizar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con el diseño que se hizo. Y también puedo directamente ver la consola y ver si los mensajes que yo desplegué están correctos. Entonces, esa es la otra forma de hacer la simulación con Verdi, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos dos posibles escenarios. Uno en el cual corremos VCS sin interfaz gráfica. Luego corremos el archivo ejecutable sin V para hacer la simulación en la consola de Linux. Y hacemos un tercer comando que es Verdi para abrir el visor. Cargamos la base de datos y vemos las ondas. Y la segunda opción es correr Verdi, esta vez con interfaz gráfica activa, VCS, esta vez con la interfaz gráfica activa, y luego corremos el archivo ejecutable sin V. ¿Okay? Y vean que eso instantáneamente me abrió Verdi y me cargó el diseño sin simular, ¿verdad? Entonces le doy Run ya dentro del Verdi y me empieza a simular en tiempo real para ver qué es lo que está pasando. Ventajas de uno y de otro. Esta segunda opción, la que acabo de hacer, funciona mejor para cuando yo estoy debugueando un diseño. Pero vean que hay una parte muy manual, ¿verdad? Él en realidad no simuló el diseño hasta que yo le di Run acá, ¿verdad? Entonces no es muy automático, ¿verdad? Entonces si ustedes están probando un diseño la primera vez, pueden usarlo de esta forma. Pero conforme el diseño que uno hizo va madurando, uno va a ocupar correr varios tests a la vez, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se lleva a verificación. Entonces, en lugar de utilizar este modo, vamos a utilizar el primero, porque ese me simula instantáneamente en la consola. Entonces yo puedo simular, hacer un scriptcito que haga compilación, simulación. Y terminó esa simulación, ok, compile otro y simule otro. Y terminó esa, compile otro y simule otro. Y para cada una de esas pruebas voy generando una base de datos distinta para que al término de algunas horas yo tengo entonces una serie de bases de datos que yo puedo abrir de manera individualizada y analizar las simulaciones que a mí me interesen, ¿verdad? Entonces los dos tienen su utilidad, es aprender a jugar un poquito con los dos.
Y básicamente eso sería, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, pueden consultar, pero creo que es una buena forma de visualizar cómo hacer una simulación utilizando VCS y Verdi en el servidor de la escuela electrónica. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento y nos vemos en el siguiente video. Gracias.